¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos de Juan Leca Presenta? Una vez más a esta hora, como ustedes ya saben, acompañándolos con diversos invitados de diversas naciones, de América, de Europa, de España, cruzando el charco y compartiendo sus experiencias, lo que vienen haciendo y sobre todo, lo importante, traer un poco lo que fue sus inicios, lo que vienen realizando, presentaciones y más en este tiempo. Estamos con Álvaro Mota Medina, él es musicólogo, clavecinista, y nos estará contando un poco sobre su trabajo y lo que viene haciendo. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Qué gusto tenerte. Buenas, Juan. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Gracias a ti por aceptar y estar con nosotros. Y bueno, contanos un poquito cómo arranca todo esto de lleno de la música, el tema que empezaste tocando piano, porque formaste parte de una escuela allá en España. Cuéntanos un poquito cómo arranca todo esto de la música de ti, desde muy pequeño, quizás en casa, de repente los abuelos escuchaban música, o alguien era más metido al tema de esto y te influenció. Cuéntanos, ¿cómo fue? Bueno, pues como tanta gente, ¿no? La experiencia con la música es una mecha que se prende en la infancia, ¿no? De ilusión en un contexto familiar y bueno, pues ahí empecé yo a tocar el piano con apenas 5 años en mi ciudad, Badajoz. Ajá. Y a partir de ahí empezó, bueno, pues lo que empieza como una afición, como un hobby, pues acaba convirtiéndose en una parte importante en tu vida y dando pasos ahí llega ese momento en que decides que quieres dedicarte profesionalmente a ello, que siempre es una aventura, ¿no? En este mundo y más ahora. Así que eso hizo que cuando ya terminé los estudios de bachillerato, pues me animé a estudiar la carrera superior de música, que bueno, que la carrera en total son unos 14 años, ¿no? El grado elemental, que se hace más o menos a la vez que la educación primaria, el profesional y luego ya el grado superior, ¿no? Que es la especialización como análoga a lo que sería la carrera universitaria. Así que es una aventura que empieza muy al inicio, pero que dura muchísimo tiempo. Correcto. Esto, en la época que ya te dedicaste a estudiar piano, fue, ¿qué edad tenías más o menos? Bueno, el momento que ya hago digamos, la opción de dedicarme a ello es Claro, más o menos a lleno. partir de los 18 años, ¿no? Cuando ya uno, pues bueno, termino los estudios de la secundaria y decido ya ir prepararme las pruebas para unas pruebas muy exigentes, muy competitivas, ¿no? Como son las del Conservatorio Superior, ¿no? Y ahí ya fue cuando entré en el piano y del piano, que es bueno, pues un instrumento que nos encanta, ¿no? Y que nos permite llegar a tantos repertorios, pues desde ahí tomé contacto con el mundo del clave, ¿no? Con los instrumentos antiguos, con los instrumentos históricos de tecla, y eso fue, pues, bueno, pues fue lo que me enamoró y me hizo finalmente especializarme a este instrumento que tanta gente no sabe cuál es, ¿no? Casi todos Sí. los días, es raro el día en que no tengo que explicar lo que es lo que es un clave, ¿no? Álvaro, entonces fuiste como la gran mayoría de músicos que el instrumento universal para poder interpretar diversos temas, lo clásico, lo popular y otro, el piano. Entonces empezaste con el piano y de ahí venía con tu curiosidad, investigación, ver otros instrumentos y ahí aparece este pues que tú mencionas la clave y poco a poco ir, te gustó y te enriqueció y ya te dedicaste de lleno un poco más al tema, porque claro, muchos arrancan con el piano y ahí pueden dedicarse a hacer, ¿no? De lleno a eso, pero otros da paso a otro instrumento. Ah, no, que a mí me gusta de repente el violín o me gusta el cello o otro instrumento y bueno, y aparece eso. Y entonces, ¿y a partir de cuándo entonces, después de haber estudiado en España, aparece la idea de profesionalizarte internacionalmente y esta formación que tuviste en París, Francia? Cuéntanos cómo fue. Bueno, lo cierto es que prácticamente toda mi formación reglada ha sido en España, lo que no ha sido impedimento para continuar formándome con profesores y con experiencias Ah, claro. que enriquecedoras afuera, ¿no? Y bueno, fue durante la carrera de piano, donde teníamos un profesor en mi ciudad bueno, pues él
él dinamizó mucho lo que es el mundo de la música antigua allí, y a mí me llamó mucho la atención porque en la música antigua, en la música barroca, pues veía, así como la gente tiene la idea de que es una música pues de hace mucho tiempo y algo casi caducado y viejo, pues yo descubrí un repertorio muy vivo, ¿no? Porque el hecho de que tuviéramos que buscar partituras, recuperarlas, transcribirlas, eso le da un margen muy grande de creatividad, de búsqueda, y esto pues siempre me despertó mucha curiosidad, ¿no? De esta investigación. Y desde ahí me empecé a meter de lleno con este instrumento, y luego ya continué especializándome en Madrid. Y bueno, y luego tuve contacto con un profesor de París en algunos de los cursos que también me propuso pues formarme de manera particular con él. Y así que hasta prácticamente nos confinaron hace algo más de un año, que estaba viajando regularmente allí a tomar cosas con él. Y bueno, si todo va bien, la verdad es que volveré pronto allí a recibir clases de él, ¿no? O sea que ya digo, del piano vino luego pues el interés por este instrumento de teclado que tiene ese sonido tan característico, que tiene esa estética tan particular, ¿no? Como es el clave, ¿no? Que fue el instrumento con el que se tocó toda la música, prácticamente se acompaña la música en el siglo XVII, XVIII, la ópera, la música de cámara. Cuéntales un poquito al público que de repente no conoce este instrumento, cómo es, qué forma tiene, y a su vez también lo que mencionas, la época de la música antigua, en donde se tocaba este instrumento, lo que tú manifiestas en piezas clásicas, características de determinado, ustedes han escuchado tal tema de Mozart y ahí se ejecuta bastante la clave, o en tal, ubícalos un poquito a la gente para que amplíen sus conocimientos musicales, porque a veces hay tantos instrumentos. Claro. Y a veces no sabemos cómo se llaman, pero sí los hemos visto ejecutar en alguna orquesta, pero siempre nos acordamos de 4, 3, 5 y el resto no sabemos cómo se llama. Bueno, pues por contar algunas anécdotas que siempre se asocian rápidamente, ¿no? El instrumento físicamente es muy parecido a un piano de cola, ¿no? O sea, tiene la misma apariencia física, con una cola que se abre. Luego, como curiosidad, en las teclas, en muchos casos, no siempre, en muchos casos, las teclas grandes, que en el piano suelen ser blancas y las pequeñas negras, pues aquí suele ser al contrario, ¿no? Pero lo más particular de todo es su sonido. Frente al piano, que tiene un instrumento de cuerda percutida, ¿no? En el que tenemos una cuerda y un martillo, que la golpea, que la percute, aquí tenemos más bien como una especie de púa, un plestro, que sería como las púas de las guitarras modernas, que tañe la cuerda. Entonces eso le da un sonido muy característico, un sonido a la vez muy directo, pero también cálido, ¿no? Y ese sonido pues fue el que estuvo presente en toda la música prácticamente del siglo XVII y XVIII. Otra cosa es que pues esa música muchas veces también se toca ahora con otros instrumentos más modernos, ¿no? Pero el clave sería esto, ¿no? Por resumir, es una apariencia como de un piano de cola, digamos, esas teclas y ese sonido tan característico, ¿no? Que bueno, pues se puede escuchar en muchísimas grabaciones. Y además, otra particularidad es que frente a los pianos que hoy en día pues se fabrican en la mayoría de los casos en serie, ¿no? En procesos, digamos, industriales, pues el clave, lo bonito también es que se fabrican claves copiando originales de la época, ¿no? Entonces cada clave es único, ¿no? Hoy nosotros tocamos claves que están construidos ahora, pero tomando como modelo claves de la época del siglo XVII, siglo XVIII, que cuando se encuentran, pues cuando se conservan en museos, se toman planos, y además cada clavecinista, cada intérprete, pues tiene también sus particularidades, sus cosas que les gustan. Hay instrumentos con diseños, con dibujos, en fin, hay un sentido estético muy, muy interesante y un sentido artesanal que se ha mantenido a lo largo de los años. Mira, ¿no? Entonces un poco la parte visual como también la parte auditiva y todo el tratar de que no pierdan su originalidad de lo que fue y mantenerlo por la historia. Ya estamos en el siglo XXI y coger pues un instrumento del siglo XVIII, ¿no? Y volverlo a retomar. Y qué iniciativa y qué aporte que haces tú con lo que vienes ejecutando este instrumento, y también tus estudios en musicología. Ya, de 2018-19 es que tienes tu máster en música española e hispanoamérica en la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Y que todo lo que tiene que ver con la historia, fuentes de la música latinoamericana. Cuéntanos un poco lo que fue
este proyecto y lo que hiciste y el manejar un poco el aporte que hace la música de Latinoamérica para el mundo. Pues sí, efectivamente, pues este interés por lo que es la interpretación histórica, ¿no? Al final lo que intentamos es tocar la música, recrear la música como sonó en su momento, lo que siempre es un proceso emocionante, ¿no? Porque buscamos, nunca lo sabremos exactamente, ¿no? Pero nos acercamos a incluso los cuadros, ¿no? Las imágenes nos dan información de cómo colocaban las manos, de cómo... Entonces todo este proceso de búsqueda y de recreación histórica de investigación, pues me llevó también a querer ampliar mis estudios desde la parte un poco más intelectual, más de la investigación. Y ahí pues también siempre me despertaba mucho interés el tema de Latinoamérica, ¿no? Del barroco colonial, como se ha llamado. Y por eso, bueno, pues cuando hice este máster fue una sorpresa para mí, muy agradable el encontrar pues una línea de investigación, precisamente que es de las músicas coloniales, las músicas que se hacían en Latinoamérica en el periodo colonial, lo cual tenía mucho de lo que se traía de aquí, pero también influencia de allí, ¿no? Y ahí me acerqué pues, a la gran cantidad de investigadores que durante todo el siglo XX y XXI pues, están investigando la música en este periodo allí, ¿no? Y esto es lo que me ha llevado pues incluso a estar aquí ahora mismo, ¿no? En el Archivo General de Indias, buscando entre papeles de hace 300 años. Un poco ir investigando y escarbando la historia, ¿no? Y el aporte de la música que hicieron, o qué personajes sabían, músicos, compositores, o los mismos que fabricaban los instrumentos para ellos que ejecutar, o personas que aportaron, y todo, ¿no? En lo que tiene, te proyectabas a esa época, esa parte de la historia en Latinoamérica. ¿Y qué lograste en pocas pinceladas contribuir o rescatar de ello? ¿O de qué país o países de Latinoamérica? Bueno, pues lo primero es que estoy todavía en el comienzo de esta investigación, pero bueno, ya empieza a dar algunos frutos. Ahora mismo lo que estoy investigando es la circulación de música entre todos los puertos de España y el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Siguiendo un poco el modelo de otras investigaciones que se están haciendo de muchísimo interés con respecto al virreinato del Perú, con respecto a Chile, con respecto a Nueva España, pues lo que estoy haciendo ahora mismo es revisar todos los registros de los barcos que iban a América, en concreto a Buenos Aires, ¿no? El puerto de Buenos Aires y Montevideo, que adquirió un auge comercial a partir de finales del 18, y estoy viendo todos la carga musical que llevaban, ¿no? Entonces me estoy encontrando cosas muy interesantes, los tipos de instrumentos que se enviaban, junto con otras muchas anécdotas de materiales que enviaban, de comida, de ropa, ¿no? Pero aparte hay instrumentos musicales que nos permiten ver esa transformación de las modas, de los gustos. Entonces es un trabajo apasionante, ¿no? Ya digo, es mirar documentación de hace mucho tiempo, pero son fuentes muy vivas que nos están hablando ahora. Amigas, amigos de Juan Leca Presenta, tenemos como invitado a Álvaro Mota, musicólogo y clavecinista, y compartiendo un poco sus experiencias, tanto con la música como también como musicólogo e historiador, conocer un poco sobre la cultura musical de diversas naciones, y con este apunte que él está haciendo para lo que fue la parte del Virreinato de La Plata, que comprendía pues la Argentina, Chile, estaba una parte de Bolivia, y justamente él básicamente está viendo la parte de Sucre en Bolivia, ¿no? La parte musical en La Plata, de los instrumentos y todo lo que tiene que ver con el aporte que hicieron ellos para lo que es la cultura musical, así como más arriba está el Virreinato del Perú, la parte inferior de la América del Sur, del Virreinato de La Plata también ocupó un lugar importante, y es lo que él está viendo, pues, experiencias, un poco el aporte que hizo estas naciones para lo que es la cultura. ¿Y qué has podido hasta el momento que estás viendo, qué has podido ver o qué has venido rescatando que quieras compartirnos, Álvaro? Sí, pues efectivamente la primera parte de la investigación es como decía, la circulación de la música entre España y el Virreinato del Río de la Plata, pero con el horizonte de luego trabajar sobre la música en Sucre, en La Plata, que fue uno de los grandes centros de música colonial en la época y ya ha sido objeto de muchos estudios muy interesantes,
pero a pesar de eso hay un archivo, que es el archivo de los archivos de música colonial más grandes de toda América. Eso. Y el planteamiento que tengo, bueno, pues ahora mismo con este proyecto que estoy realizando es en el futuro poder viajar, ¿no? Ya he hecho contactos allí con la diócesis, de la arquidiócesis de Sucre, del Comité de Arte Sacro, me están apoyando y luego, bueno, pues estoy también con el apoyo de una ayuda del contrato del ministerio. Entonces la idea será, después de esta parte de documentación del Archivo General de Indias, pues poder también viajar a Sucre y ver cómo se transforma allí la música en ese momento en el que esta ciudad entra a formar parte del virreinato del Río de la Plata. Correcto. Y en cuanto a lo que es la música, ¿qué tienes que compartirnos o aportar en cuanto a ese instrumento de la clave, o presentaciones que has tenido, o has acompañado a orquestas? Cuéntanos un poco ahora ya tu lado musical, de que ya sabemos que estás en plan de todo lo que es, de cuanto a lo que es la historia, de la musicología y todo, pero ya de lleno a lo que es este instrumento que te enriquece, que se nota que te gusta mucho. Cuéntanos un poco más dónde has participado, festivales, presentaciones, en España nada más, o quizás fuera de España, o de repente te has ido de repente más abajo, no en España mismo, sino abajo, donde la parte latina, donde están Mallorca, la isla Mallorca, que ahí hay un montón de gente de América Latina y se nota que te gusta la música de América. De repente has estado por ahí, no sé, cuéntanos un poquito, Álvaro, como músico. Bueno, a pesar de lo que estoy diciendo, tengo que decir que todavía no he podido viajar a Latinoamérica, de que es mi gran deseo y mi gran horizonte para dar continuidad y completar pues, todo este proceso. Pero sí, efectivamente, aparte de la parte de la investigación, de la Sí. parte musicológica, bueno, pues soy intérprete y eso es algo que me gusta mantener vivo, ¿no? Claro. Y en concreto con el clave, pues sí que es donde estoy desarrollando mi actividad, ¿no? He tocado en algunos festivales de música aquí en España, también he tocado con algunas orquestas. Recientemente vengo de tocar hace 2 semanas con la orquesta de Radio Televisión Española, que ha sido una ocasión formidable, ¿no? Claro. Y también, bueno, pues tengo varias colaboraciones con grupos de música. Ahora, la semana que viene voy a estar tocando en un concierto en Villarrobledo, en Albacete, bueno, festivales. Fundamentalmente ahora mismo en España la situación de la pandemia nos ha tenido, bueno, pues, clausurada la actividad cultural y ahora estamos en un momento muy interesante en que empieza a haber oportunidades, ¿no? Entonces también he estado colaborando con un violonchelista este año, luego tengo algunos conciertos en septiembre. También fundamentalmente ahora me estoy moviendo en mi tierra, en Extremadura y en Madrid, ¿no? Que ahora mismo está siendo el espacio bueno, pues también una de las ciudades que yo creo que está dando una gran respuesta a la cultura, ¿no? Hay que decir que en los conciertos está asistiendo público de todas las edades y está habiendo una gran respuesta a este momento, ¿no? Porque al final la cultura se desarrolla en espacios seguros y yo creo que esto está siendo un ejemplo, ¿no? Así que, bueno, pues ya digo, por un lado la actividad, eso, con varios grupos, con algunas orquestas y bueno, pues también ese horizonte también de viajar pronto y empezar a ampliar horizontes, ¿no? Claro, no solo a través de la investigación, sino estar en el lugar de los hechos, ¿no? Porque uno ya tiene la idea, en este lugar era tal donde tocaba fulano, mengano, o tal instrumento hacía. ¿Y por qué escogiste el Virreinato de La Plata, del Río de la Plata? Porque supongo que habrás visto el resto de América, pero particularmente, ¿qué te llamó la atención o qué te apasiona de esta parte? ¿O qué instrumentos? ¿O qué gente? Algo que te has dedicado para lleno esto. Sí, pues precisamente lo que me ha despertado mucho interés es también al empezar a trabajar en el ámbito de la musicología es la música en relación a otras disciplinas, ¿no? Y entonces me resultó muy interesante el descubrir algunos estudios recientes sobre las implicaciones que tiene el comercio musical, ¿no? En concreto mi directora de tesis, la doctora
Cristina Bordas de la Universidad Complutense ha investigado mucho sobre el comercio musical, ¿no? Y entonces esas implicaciones que tiene también el envío de instrumentos, el tráfico, pues me ha hecho preguntarme pues cómo en ese centro, ¿no?, de Sucre, que se conservan obras formidables de la época colonial y que, ya digo, algunas han sido editadas, algunas han sido grabadas en disco, todavía quedan muchas que no, pues cómo ese territorio formó parte del virreinato con sede en Buenos Aires y cómo condicionó todo esto. Y esto me ha llevado a ampliar un poco la mirada y en este punto estar haciendo un trabajo más global sobre todo el comercio, sobre todo la circulación de música entre España y el virreinato del Río de la Plata. Es un momento de apertura comercial, es un momento que a nivel económico, como digo, de apertura comercial, pero a nivel también musical de internacionalización, ¿no? Empieza a llegar música italiana a todas las partes del mundo, empieza la música instrumental a recibirse, a tocarse con distintos instrumentos. Entonces es un momento de mucho interés que es prácticamente los previos, ¿no?, a que eclosionen todos esos procesos de emancipación que llevarán a la formación de las repúblicas a principios del siglo XIX y que ya traerán pues esos géneros que tú mencionabas antes, ¿no?, que son los que también han sido asociados a la identidad, ¿no?, de cada país, ¿no? Entonces es un momento que me parece especialmente interesante de cambio de época y por eso he decidido centrarme ahí. Qué importante y el aporte que hace pues la música, los instrumentos y el identificar cada nación, la cultura que es tan rica y que aporta tanto a la humanidad y a los que son oriundos del lugar de manera particular. Y sobre todo que, pues, Europa cumple un rol importante al traer también sus costumbres y más que ya tenía cada lugar, en el caso de España, de Italia, que venían pues mucho italianos y españoles a América para lo que es el aporte de la cultura, la religión, en cuanto a la música clásica, la música sacra a través de la religión católica que trajeron los españoles y que la dieron a conocer en toda América, porque si tú pones a pensar, la religión católica es la que impera en América, ¿no? México, imagínate, ¿no? Sus santos y todo, Perú, la Argentina y otras naciones, Uruguay y otras. Entonces, y a través de eso aparece la música, la iglesia, los signos gregorianos, la parte fúnebre, a los funerales y todo lo que tiene que ver con la música clásica. Y luego ya lo que vendría a ser ya con el paso del tiempo, las zarzuelas y el aporte que hacen compositores, temas universales como Granada, que es un tema que prácticamente está al bel canto, al estilo operístico, que era de Agustín Lara, compositor mexicano. Y es un tema que trompeta desde Pavarotti hasta Juan Diego Flores y sopranos, y es un tema universal que sin necesariamente ser un tema de música clásica está en el rango de, y es una composición de un latinoamericano, de un mexicano. Y así diversos temas, entonces hay que darle un poco de amplitud, de recursos para saber de que también se puede interpretar en esa escala, en ese estilo. O tantos otros músicos, cantantes. Acá en el Perú, por ejemplo, en los años 50 estaba la soprano Ima Sumac, que tenía una voz de jilguero y que se paseó por Europa. En Rusia la quieren, hasta ahora, a esos programas de talentos musicales cantan los temas de Ima Sumac en Rusia. Estuvo en Londres, estuvo en España, en diversas zonas y ¿no? Citamos a Ima Sumac, tantos músicos y tanta gente que aportó para lo que es la música, la buena música, la que queda perpetua para siempre. Es una música que queda ahí. Puede ser del siglo XVIII, XIX, XX, pero es una música universal, así como hace soporte Argentina con los tangos, o otros con el vals, o con el vallenato, o en fin. Son géneros que quedan para siempre, así como España, que hace su aporte también con su música, o la música jazz, son para siempre. Entonces, lo puedes escuchar, así como nosotros hoy en día escuchamos música de Mozart, Beethoven, y que son para siempre, igual esta música
es para siempre, no pasa desapercibida. Entonces, qué rico que tú haces este aporte, pues, con la música antigua y con la música, ¿no?, del siglo XVIII, XIX, ya te vienes un poco más para acá, pero te vienes para América y descubrir un poquito lo que fue. Ah, entonces acá fue cuando España vino y trajeron esto, o Italia, y cuando la parte de la arquitectura, o los lugares para hacer las construcciones, o dónde fabricaban los instrumentos. Ah, no, este instrumento lo traían de España, o llegaba de Perú para que venga a Bolivia, o de Argentina para que Uruguay. Entonces un poco, ¿no?, asociar todas esas cosas, ¿eh? Qué lindo. Sí, efectivamente, es que es muy interesante. Yo creo que estamos en un momento también de superar esas etiquetas, ¿no? Muchas veces hemos etiquetado claramente lo que era la música clásica, que además siempre, bueno, pues está asociada muchas veces a Universal. una escucha más tranquila, sí, a otro tipo de espacio en lo que es la música popular, ¿no? Cuando nos acercamos a estudiar la música de estas épocas, pues incluso nos sorprendemos porque vemos que esas fronteras no están tan definidas. Es decir, Claro. los músicos que tocaban en la catedral pues eran los mismos que luego tocaban en los espacios urbanos, en los Así es. teatros, ¿no? Entonces, al final hay una permeabilidad entre los espacios, entre los contextos, y eso es muy interesante porque también nos ayuda a superar la mirada que tenemos, ¿no? Una mirada pues más global que valore todas las manifestaciones culturales, ¿no? Y no hagamos esas categorías de lo que es lo culto, lo clásico, académico, como se ha hecho siempre, y frente a eso lo popular, ¿no? Estamos en un momento, yo creo, incluso desde el mundo de la interpretación, de la investigación, de la divulgación, ¿no? De descubrir y valorar todas las músicas, ¿no? Y especialmente, como decías tú, músicas buenas, ¿no? No hablamos de música que hablan de sentimientos, que hablan de identidad, que hablan de culturas y de educar un procesos. poco con la interpretación o con la ejecución del instrumento, te ubica pues en el lugar, te transporta, enriquece al escuchar ese sonido y que es tan agradable y te sientes bien, pues. Si estabas en un momento, estás deprimido, estabas molesto o a esos problemas que siempre están ahí, pero con la música, un momento de relajarte, un momento de sentirte bien, y de ubicarte, eso es lo que tú mencionas, de ubicarte, mira acá, de ubicarte. Tú estás en España, estás en Sevilla, pero te ubicas que estás en Argentina, Buenos Aires, en Mar del Plata. Sí. Imagínate, estás en una playa, estás en la playa en Mar del Plata, en el Atlántico, en Argentina, y te ubicas con esa canción, con esa música, ¿no? Efectivamente, sí, la música tiene esa capacidad de transportarnos, ¿no? De llevarnos, y además incluso la música barroca se hablaba de los afectos, ¿no? De las pasiones, ¿no? Como la música evoca un sentimiento concreto, evoca la tristeza, evoca la alegría, la euforia, ¿no? Todo ese arco de emociones, ¿no? Y es una riqueza que... ¿Por qué perdernos algunas músicas y quedarnos solo con otras, ¿no? Porque no podemos tener una mirada más amplia que nos permita, bueno, pues disfrutar tanto como decías tú, ¿no? De esos valses, ¿no? Del siglo XIX, como de los boleros, ¿no? Que son otras de las manifestaciones fundamentales de la música en Latinoamérica, como las sonatas y la ópera, ¿no? Y la música sacra, ¿no? Al Claro, final todo... ya que tocas el tema del bolero, imagínate, bolero sinónimo, está el bolero, el español, ¿no? Y el bolero de Latinoamérica, básicamente música de Cuba y México, ¿no? El aporte que hacen estas dos naciones con sus compositores, sus intérpretes y también esa época que aparecía pues compositores grandes pues que como Agustín Lara, María Griver, que eran temas que son universales, o los de Cuba, orquestas, está Olga Guillot, Omar Aportondo, Lucho Gatica, los Panchos, los Tres Diamantes y tantos otros que aportaron y que España también cumplió un rol importante con interpretar, tocar la música de Latinoamérica y básicamente el bolero que hasta ahora se sigue interpretando, muchos lo tienen en su repertorio, ¿no? Ya en los 90 se refresca con Luis Miguel,
aparece de España Manu Tenorio, Ana Belén, que sigue cantando boleros, actúa, canta, baila, todo, está en todos Ana Belén, y también gran exponente, y así un sinnúmero de cantantes contemporáneos que tienen en su repertorio boleros y que viene después de América y ya tiene más de 100 años, los boleros tienen más de 100 años ya, y que aún se siguen cantando, parece mentira, que cantas un tema de los años 50, oye, ¿cuántos años ha pasado? Oye, ya pasó 60 años de Sabor a mí, ¿no? El tanto tiempo disfrutamos, ¿eh? Ya ha pasado más de 60 años y se siente contemporáneo, le pones otros arreglos y está la voz y se escucha bonito, ¿no? Y romántico, buena letra y elegante. Oye, ¿de a quién le pertenece ese tema? Ah, es un mexicano, fulano de y así, ¿no? O ese tema es cubano y, no sabía, oye, yo había escuchado eso con mis abuelos o mi mamá ponía esta canción, uy, ya, entonces es un tema que queda para siempre. Sí, efectivamente aquí también hubo un proceso muy interesante de redescubrimiento del bolero y de muchos cantantes con el cine, por ejemplo, de Almodóvar, ¿no? Que ha usado la música como pues, casi como otro personaje en sus películas, ¿no? Y es interesante cómo incluso hubo un revival de Chabela Vargas, de los Panchos, de una serie de autores que de repente irrumpieron de nuevo en los 90 en las estanterías de las tiendas de discos gracias al cine de Almodóvar, ¿no? Claro. Que hace unas selecciones musicales cuidadísimas y donde el bolero y no los géneros latinoamericanos tienen una importancia fundamental. Boleros y tangos, o hasta valses de peruanos de Chabuca Granda, y que lo cantaba muy bien María Dolores Pradera. Ella cantaba los temas de Chabuca, Fina Estampa, La Flor de la Canela, que son los temas universales que conocen todos en el mundo. Y entonces, y los boleros clásicos, tangos que escuchábamos en películas de Almodóvar, y así, entonces están ahí, y están bien como históricos, y aparte de la historia de la música popular en Latinoamérica, y que en algún momento lo hemos escuchado en versión cantada o hasta en versión instrumental, versión de piano, saxo, que tú escuchas en versión de saxo, un bolero romántico y cae perfecto. Tú ya te sabes la letra y escuchas la melodía y te sitúa. Entonces, ahí está, es la música popular. Sí, y efectivamente al ponerla en nuevos espacios, en nuevos momentos, adquiere también nuevos significados, ¿no? Y cuando vemos esa música de los Panchos, por ejemplo, en La Ley del Deseo de Almodóvar, o escuchamos a Chabela Vargas, pues en boca de esos personajes adquiere también nuevos significados. Es decir, la música siempre está renovándose, ¿no? Porque es capaz de adquirir y poner nuevos significados y poner nombre a sentimientos en épocas distintas, en lugares distintos y con personas distintas. Por eso yo creo que es universal, ¿no? Y otro que se nos fue hace poquito nomás, Armando Manzanero. ¿Quién no ha escuchado un tema de Manzanero? Manzanero seguía componiendo, incluso a ritmo de balada, de bolero, o le daba temas a determinados intérpretes que sonaban hoy en día. Y hace poquito nomás, que ya tiene ya 90 años casi, ya tiene Omar Aportondo, que le dieron un premio allá en España, que ha estado por allá. Y así, tanta gente que sigue ahí interpretando o relacionada con lo que es el bolero, ¿no? Están ahí. Hay que darles homenaje en vida a todos estos personajes que todavía están por ahí, porque enriquecieron y aportan. Otra, por ejemplo, cubana, Olga Chorens, que vive en Miami. Ella cantó con la Sonora Matancera, es una de las sobrevivientes. Ella cantó varios temas clásicos con su esposo. Ella sé que tiene un programa de radio allá en Miami, imagínate. A sus 90 años conduce un programa de radio y pone sus canciones. Y así, entonces hay que darles homenaje a estas personas que aportaron mucho para lo que es la música en Latinoamérica, ¿no? En los años 40, 50, y que están vivas. No esperar de que se vayan para querer hacer un homenaje o algo, ¿no? A determinada persona. Así es. Efectivamente, sí, hay que revalorizarlo y sobre todo en este momento, ¿no? También de reivindicar la cultura, ¿no? Y todas esas influencias culturales que forman parte de nuestro paisaje, ese paisaje común que compartimos, ¿no? En el mundo hispano.
Y sobre todo en baladas y boleros y tangos, las que aportaron, las que se fueron, las Rocío, ¿no? Las de España. Rocío Dúrcal y Rocío Jurado, que también, interpretaban muy bien las baladas y los boleros y las coplas y la música española y todo lo que traían acá y que se paseaban por América, ¿no? México, Perú, Argentina, y venían, ellas siempre venían y traían pues, su música. Sí, o sea, siempre hemos estado ahí unidos España con América para en cuanto a lo que es la música y el gran aporte, ¿no? Y que te escuche pues alguien que está en otro país, en Francia o está en Asia y escucha pues un bolero o algo, ¿no? Que enriquece y que te sientes bien, ¿no? Imagínate que escuches una copla o algo español, no sé, en un país que tú ni te imaginabas que escuchaban eso y te sientes bien, ¿no? Porque escucha tu música. O música que sabes que tuvo su cimiento ahí, ¿no? En tu país, ¿no? Sí, porque al final habla también, bueno, pues de pertenencias comunes, de lugares compartidos, de vivencias, ¿no? Que bueno, pues que son, en este caso, universales, ¿no? Esto. O que nos identifican, ¿no? Plenamente. Y esos géneros, pues, hablan mucho de lo que somos y de lo que sentimos, ¿verdad? Así es. Álvaro, ha sido grato tenerte en el programa y haber conversado un poquito de todo. Te agradeceríamos que dejaras tus redes sociales, mail, teléfono, para que el público sepa cómo puede comunicarse contigo, lo que vienes haciendo, o presentaciones o algo que tiene que ver con tu trabajo y esté al tanto de lo que haces. Pues sí, muchas gracias, Juan, de nuevo por esta oportunidad y este gozo de compartir conversando. Y bueno, pues en redes sociales sí, estoy ahí en Instagram, Álvaro Mota Medina. Me pueden buscar Facebook también, en YouTube estoy tanto en mi canal de YouTube como el de mi grupo de música antigua, Efímera, con dos jefes que también, bueno, pues vamos ahí, tenemos ahí algunos vídeos y bueno, pues ahí nos podemos encontrar y seguir compartiendo, ¿no? Correcto. Listo, entonces ya lo saben. Gracias, Álvaro. Un abrazo. Estás en Sevilla, ¿no es así? Efectivamente, estoy en Sevilla, sí, sí. El lugar donde estás, parece que fuera una plaza cerca de ese restaurante. ¿Cómo se llama? Estoy a pocos metros de la Catedral de la Giralda y del Archivo General de Indias, que es el sitio donde estoy actualmente haciendo esta estancia de investigación, aquí a pocos metros. Correcto. Ya me estaba acordando ya de Sevilla, me acordaba de un tema de Carmelo Larrea. No sé si tú lo has escuchado, Dos Cruces. Ese que decía, No. decía creo que hablaba de Sevilla y de una plaza en particular. Era de esas canciones que narran, ¿ya? Las típicas que narran, que de un amor que tuvieron ahí. Búscala por internet, Dos Cruces, Carmelo Larrea. Carmelo Larrea. El compositor sí, Carmelo Larrea. ¿No sabes quién lo interpretaba también? Los sabandeños de Islas Canarias. Sí. ¿No? ¿Ya? Ellos a los sabandeños también tuve el gusto de entrevistarlos en radio y ellos tienen pues un repertorio, el de España y el de América, tangos, boleros y precioso. Ya parecen prácticamente latinoamericanos, ya con todo el repertorio que tienen. Sí, totalmente. Y escucha el de Carmelo Larrea el tema y es como que ubica una zona de España y te va de un amor que tuvieron esta pareja y todo lo que los relaciona. Y cuando estabas hablándome del lugar, el sitio, me acordé de los de la canción. Sí, la estoy leyendo. El barrio de Santa Cruz, la plaza de Doña Elvira, sí, claro. Es una canción muy conocida, sí. Y está, pues estoy a pocos metros de ese sitio. Sí. Y ese barrio está a pocos metros de aquí. Es una de las zonas con más encanto de Sevilla. De la plaza de Doña Elvira, ¿no? Una plaza que como que el compositor ubica el espacio, el lugar, y de ahí donde tuvo el amorío con esta chica, y que se clavaron esas dos cruces en el Monte del Olvido, como que dos amores. Es muy conocida, sí. Ya, esa, por eso me acordé de Sevilla, pues dije, esto tiene que ver que está cerca por ahí. Sí. Esa canción le gusta mucho a mi padre y estamos a poquitos metros de ahí, sí. ¿Ya ves? Imagínate, ahí por ahí me acordé. Por eso digo que cada tema, cada composición y todo,
te sitúan en el espacio. Mira, yo sin conocer Sevilla, y por ahí me acordé del tema, ubicándote a ti. Evocación, ¿verdad? Imagínate, cómo es la parte creativa del ser humano para poder recrearte y llevarte al lugar. Y tú estando tan cerca, ahora de acá seguramente después de la entrevista te vas a dar una vueltita por la zona y ya te ubicas un poco en cuanto a lo que es la música. Y que ese tema lo han cantado un montón de intérpretes de bolero, es un tema clásico. Muchas versiones, sí. Bueno, Álvaro, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias Juan. Muchísimas gracias. Un abrazo. Estamos en comunicación. Un abrazo. Cualquier novedad, estamos en contacto. Mucho éxito en tu trabajo de investigación. Y nada, mil gracias. Hemos estado con Álvaro Mota, musicólogo y clavecinista aquí en Juan Leca Presenta. Gracias, Álvaro. Hasta pronto. Cuídate. Gracias.